Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Buenas noches, Díganme, profe. díganme presente para saber que están ahí. Presente. Les voy a agradecer, jóvenes, que me escriban su nombre su nombre en el chat con el curso, porque la vez pasada me quedé sin ese registro de saber quiénes son los que estuvieron en la clase de química. Voy a escribirle yo ahorita un mensaje mientras los demás se agregan. Vamos a ver, muchachos. Bueno, vemos 4 ahorita. Miren que si alguien ha usado Zoom y me pudiera ayudar, porque me dicen que hay una manera de que entren de manera directa y no tener que estarles dando yo el paso, sino que entren de un solo. Diré que yo estoy aprendiendo a usar esto. Ahora con ustedes me ha tocado. Vamos a silenciar este teléfono. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo se sienten en la clase de física? De la manera así más honesta, sin ningún tipo de temor, mientras los demás se van integrando. Vamos a ver. Voy a empezar a compartir pantallas. Miren que hoy tengo una reunión limitada de 40 minutos, entonces tenemos que aprovecharlos al máximo porque yo no tengo Zoom gratuito. Entonces no voy a empezar hasta en un par de minutos, o sea, a entrar ya en materia, pero voy a dejar esto por aquí. ¿Ven bien la pantalla? Sí, profe. Sí, vamos a probar esto. Cuéntenme, ¿ven bien? ¿Escuchan el sonido? ¿Lo escuchan? Que no se los quiero dejar todos. Se traba un poco, profe. El sonido, pero se oye. Ups. No, no se oye y el video se pone como en stop. En stop porque yo lo detengo, pero es que creo que aquí me preguntaba si voy a dejar de compartir, porque creo que sí me preguntó. Ah, ahora me voy a cambiar a otra función que quiero que me digan si lo ven. ¿Ven la pantalla que tengo ahorita? Sí. ¿Qué pantalla tengo? Los vectores son representaciones matemáticas. No, no es esa la pantalla que tengo. Bien, entonces hagamos otra prueba mientras los demás siguen entrando. Veamos, voy a darle otra vez compartir pantalla. Y aquí, compartir sonido de la computadora. Entonces creo que eso fue lo que me faltó. Vamos a ver, voy a escoger compartir y nuevamente voy a ir aquí. Bien, vamos a ver aquí. Díganme si escuchan el sonido del video. El video tiene un poco de sonido, así como cuando uno ve una película, ¿verdad? ¿Lo escuchan?
Yo no lo escucho, profe. Ay, entonces no lo escuchan. Bueno, ahora entonces me voy a pasar a una... ¿Ven lo que estoy compartiendo ahorita? Sí. Descríbanme lo que ven, por favor. ¿Qué ven? Díganme lo que ven. Algo como un venado. Ah, muy bien, como un venado. ¿No ven el plano cartesiano con flechas? ¿No lo ven? Realmente estoy, jóvenes, en un plano cartesiano. En esa pantalla estoy, y si ustedes no la ven, quiere decir que no se las estoy compartiendo bien. ¿La ven? Están ahí, muchachos. ¿La ven, jovencitos? ¿Alguien que me pueda decir, por favor, si se mira o no? ¿El qué, profe? Un plano cartesiano, mi amor. Una cruz con números. ¿Lo ven? No. No. Mira. Muy bien, eso es lo que quería que me dijeran. Entonces ahora voy a volver a compartir la pantalla y me voy a ir directamente para adición de vectores. Ahí. Lo voy a dar compartir. ¿Ahora sí lo ven? ¿Ven el plano cartesiano con unos números y flechas? Sí, profe. Sí. Ahora Sí. sí. ¿Cuántas flechas ven en el plano 3. cartesiano? 3. ¿Cómo se llaman las flechas? Em, ¿Qué letras tienen? A, B y C. Muy bien, entonces ya entendí. No, o sea, para pasarme de una pantalla a otra, tengo que salirme de compartir. Bien, estuvo bien porque estamos haciendo las pruebas. Se voy a dejar de compartir y ya vemos ahorita 14 participantes. Bueno, a los que se reintegraron después, si me dejan su nombre y el curso en el que están en el chat, se los voy a agradecer, jóvenes. No para calificar, ya saben que estas actividades no se califican y es solo para tener más o menos un registro porque eso me indica quiénes son los que realmente tienen acceso y quiénes no. La vez pasada me quedé sin saber con quiénes estuve. Entonces esta vez escríbame ahí en el chat, por favor, su nombre y el curso y la sección para yo saber. Todos, profe, lo escribimos. Todos escriban su nombre, claro, por favor. Yo mientras voy a hacer unas capturas de pantalla también para dejar la famosa evidencia que, que no evidencia mayor cosa, pero que nos la piden, ¿verdad? Entonces, la voy a pegar. Bueno, somos 14, son las 7:05, vamos a empezar, amores, porque ya solo nos quedan media hora nada más. Entonces, primero yo quiero presentarles un poco sobre esta parte de vectores. Miren, jóvenes, la física y la química están en nuestra vida diaria y creo que cuando las personas entendemos eso, entonces empezamos a disfrutarla más. Ahí, por ejemplo, tenemos esa imagen donde dice los vectores son parte de nuestra vida porque están en todas partes. Vean, las magnitudes vectoriales nos permiten a nosotros hacer muchos cálculos que cuando estábamos en la escuela no hacíamos. Cuando estábamos en la escuela todo era sencillo. ¿Quién me quiere decir así rápidamente de las matemáticas de la escuela qué tipo de ejercicios recuerda? No me tienen que decir así cosas complejas, sino lo que ustedes recuerdan que aprendieron a hacer en la escuela en matemáticas. ¿Qué aprendieron a hacer en la escuela en matemáticas? Divisiones, multiplicaciones, sumas, restas. Excelente, muy bien, eso hacíamos en la escuela. Bueno, entonces ahora que están en bachillerato vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Entonces fíjense, aquí tengo una nube. Las nubes son impulsadas por el viento. Y bueno, hay muchos fenómenos atmosféricos que producen que las nubes se formen. Los aviones tienen que viajar a través de las nubes. Pero fíjense que los aviones se ven afectados por la dirección de los vientos. Los aviones se ven afectados por la nubosidad. Imagínense que aquí, por ejemplo, a veces se cierra el aeropuerto cuando hay demasiadas nubes en el cielo o cuando hay mal temporal. Entonces,
todo eso tiene que ver con mediciones vectoriales, con sumas, con restas, pero no como las habíamos hecho nosotros en la escuela, sino que ahora vamos a considerar otros elementos que antes no. Entonces, aquí les tengo una situación de la vida real que ojalá la escuchen, pero y si no, entonces solo miremos el video, que es un video cortito, y lo voy a dejar ahí. Oh, le apagué el sonido bien. Menos de 30 segundos antes de caer exhausta. ¿Es ahora o nunca? Lo logró. Los cachorros de Cita no pasarán hambre hoy. ¿Escucharon el audio? ¿Lo pudieron oír? Sí, profe. Ah, bueno, bien. Entonces, miren, me gustó mucho este ejemplo porque aquí podemos ejemplificar mucho las magnitudes vectoriales. Vamos a ver cómo tienen que ser las velocidades de la gacela que va corriendo y las del guepardo que la persigue. ¿Podrían ser iguales estas velocidades? ¿Qué creen ustedes en la situación que acabamos de ver? Miren, díganmelo tranquilos. O sea, aquí lo que quiero yo, jóvenes, es que conversemos. Si solo yo estoy hablando, esto es un drama, ¿verdad? Ustedes también siéntanse en la libertad de decir lo que piensan. Yo no espero que me den la respuesta correcta. Yo espero que después, al finalizar este parcial, tengan más confianza en las respuestas que dan, pero ahorita no se preocupen, solo díganme lo que piensan. Igual si no tienen la idea, pues también díganme, profe, que mire, estamos perdidos, ni siquiera le entendemos a lo que nos pregunta y yo trato de formular otra pregunta que sea más didáctica. ¿Cómo creen que deben de ser esas velocidades? ¿Quién tiene que ir más rápido? Entre esos dos. O si la velocidad de ellos será la misma a lo largo de toda esa enorme carrera que le hace el guepardo a la gacela. Ni idea, están tímidos. Jovencitos. Miren, les puse este ejemplo porque la velocidad, la aceleración son magnitudes vectoriales, son vectores. Entonces, la gacela que empieza a correr, pues al inicio está tranquila, pero de repente tiene que hacer un cambio en la velocidad, acelerar tremendamente porque mira que la vienen a atacar y ella intenta huir. Y lo mismo pasa con el guepardo, que la sigue. El guepardo tiene que cambiar la velocidad, tiene que acelerar, tiene que apurarse para poder alcanzarla y que no se le vayan. Entonces, esas dos situaciones, fíjense que las analizamos de manera como magnitudes vectoriales, no como magnitudes, como números comunes. A todo esto, jóvenes, ¿sí entienden cuando les pregunto por la velocidad o tampoco se ubican mucho en qué quiero decir yo con la velocidad? Porque está bien si no lo manejan. ¿Alguien me escucha? Profe, el que dijo es que no le escucho muy bien. Ok, jóvenes, les estoy explicando sobre las velocidades. Les comento que la gacela y el guepardo tienen que incrementar su velocidad en periodos bien cortitos de tiempo. Primero porque la gacela está tranquila, ¿verdad? Eso es como cuando a unos jóvenes uno se da cuenta de que alguien le quiere robar y lo quiere asaltar.
Entonces uno está tranquilo, pero uno empieza a apresurarse mucho más, a apresurar la marcha. Uno cambia esa velocidad. Entonces, yo puedo estar en un lugar quieta y de repente voy corriendo a 2 metros por segundo, con el corazón en el pecho que se me va a salir. ¿Por qué? Porque me siento, bueno, que me pueden asaltar. Entonces lo que les explico es, esa velocidad, ese cambio también en estar tranquila y luego salir a correr, son ejemplos de magnitudes vectoriales, son vectores. Entonces, los vectores, jóvenes, son representaciones matemáticas. Ahora sí me escuchan. Sí, profe. Sí. Bueno, los vectores son representaciones matemáticas. Entonces ustedes ven aquí, sí, pero la profe nos acaba de enseñar una gacela y nos acaba de enseñar un tigre y ahora me enseña una flecha en un plano cartesiano y entonces ahí como que con eso. Bueno, es que esa velocidad de esa gacela o de ese tigre o guepardo, yo la puedo representar mediante una flecha. Esos son los vectores, son representaciones matemáticas de fenómenos. Entonces, en general, estas flechas tienen algunos elementos. El primero es que, bueno, tiene un tamaño. Ese tamaño puede ser un tamaño grande, un tamaño pequeño. Esa gacela podía ir corriendo a 5 metros por segundo, por ejemplo. Entonces, esa sería la magnitud del vector. Ese número, esa velocidad. Luego, pues hay un origen, que es el lugar donde se inicia la acción. En el caso del tigre y de la gacela, ¿cuál creen ustedes que sería el origen? ¿A partir de dónde se identifica este elemento en ese ejemplo? No se me abalancen. Solo una persona. Bueno, no se preocupen. El origen es cuando la gacela empieza a moverse y empieza con esa velocidad. Luego, la dirección tiene que ver con el punto hacia donde se dirige. Fíjense que en el caso de la gacela, esa gacela cambió de dirección un montón de veces. En algún momento puede ser que haya ido hacia el norte, en otro momento ya giró hacia el este, en otro momento se desvió hacia el oeste porque había una roca grande. A eso se refieren las direcciones. Y el sentido, bueno, el sentido está justamente relacionado con la dirección y es hacia dónde va corriendo esa gacela. Porque si yo pongo este piquito de flecha para ahí, pues digo que esa gacela va hacia el noreste. Pero también podría ir en sentido contrario. Si yo pongo el piquito de la flecha en el otro extremo, entonces iría al suroeste. Bueno, son muchas magnitudes las que se pueden representar como vectores. Hablamos, por ejemplo, de fuerza, de velocidades, de aceleraciones. Entonces, por ejemplo, miren aquí. Aquí tenemos una fuerza de 120 newtons representada. Este es un esquema de una fuerza de 120 newtons. ¿Alguien me quiere decir en qué dirección está del plano cartesiano? Si está al norte, si está al sur, si está al noroeste, si está al noreste. ¿Hacia dónde apunta ese vector? ¿Están ahí, Hacia el jóvenes? noroeste. Hacia el noroeste. Está hacia el norte. Fíjense que aquí, esta parte de aquí que les estoy indicando con el apuntador, gracias amorcito, está hacia el norte. Y este es el este. Entonces esto estaría hacia el noreste. Ahora fíjense, por ejemplo, tenemos acá otro vector que se representa con la letra A. A, porque yo puedo usar cualquier letra para representar los vectores. Entonces, aquí hablamos de libras fuerza. Estoy refiriendo a fuerzas también. Entonces, ¿en qué dirección está este vector? ¿Al noreste, al noroeste, al sureste? ¿Hacia dónde estará este vector fuerza en cuanto a su dirección? Al suroeste. Muy bien, al suroeste. Gracias. Y miren que este es un desplazamiento. Los desplazamientos, amores, son magnitudes vectoriales. Y lo vamos a comprender muchísimo mejor más adelante. Entonces, fíjense, ¿hacia dónde es la dirección de este desplazamiento? Hacia el noroeste. Excelente, muy bien, hacia el noroeste. Entonces, podemos tener vectores en todos los sentidos del plano cartesiano. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a medir vectores,
No solo digamos hacia el noroeste, profe, o hacia el sureste, sino que demos una dirección específica. Y esto, jóvenes, se hace utilizando el transportador. Por ejemplo, miren, aquí están medidos 225 grados y están medidos a partir del eje X. Aquí tenemos 120 grados y están medidos a partir de qué ejes están midiendo estos 120 grados. Recuerden que este es X, este es menos X, este es menos Y y este es más Y. ¿Quién me quiere decir a partir de dónde se está midiendo este? Desde el Y. Muy bien, desde el Y positivo, miren, hay 120 grados. Y estos 147, ¿a partir de dónde se están midiendo? Miren desde dónde empieza la parte azul. ¿Desde qué eje se están midiendo? De la X. Desde el menos X. Es correcto, muy bien, es de la X negativa o menos X. Y este último se está midiendo a partir de menos Y. ¿Qué les quiero decir con esto, jóvenes? Miren, no hay un estándar. Nosotros cuando medimos ángulos lo que importa es que tengamos claro por qué estamos midiendo ese ángulo y más allá de a partir de dónde lo midamos. Entonces, la física, jóvenes, tiene que ver con la forma en la que piensan. Y cada quien puede pensar de maneras diferentes. Entonces, cuando yo les digo que es muy importante que comprendan al momento de hacer los exámenes, porque van a tener los celulares de toda la familia, el internet, las anotaciones, las tareas, o sea, es interesante esta pandemia porque les da la oportunidad de usar los recursos que tienen. Pero si no han aprendido a pensar y a interpretar, va a ser inútil que tengan todo ese acceso de información. Bueno, entonces seguimos aquí rapidito. Miren, todo vector, jóvenes, se puede expresar como la suma de dos vectores y eso tiene que ver con la geometría. Si ustedes se fijan, el vector aquí está representado por la letra R. Entonces miren acá, el vector rojo es el vector. ¿Qué es esta flecha amarilla? Es lo que en física se llama la proyección del vector R sobre X. Es decir, yo sombreo, si yo sombreara, si yo pudiera colorear aquí ahorita y reflejar lo que me proyecta el vector R sobre el eje X, sería esta línea amarilla. Entonces a eso se le llama la componente en X del vector R. Y si se fijan, la azul me representa la sombra que me hace este vector rojo, este vector R, sobre el eje Y. Por eso se llama RY. ¿Estos son vectores en sí mismos? No, amores. Son las componentes del vector. Es el esqueleto del vector. Es el armazón del vector. No es el vector en sí mismo. Eso es como un humano, por ejemplo. Nosotros tenemos un sistema óseo que nos sostiene. Nosotros somos las personas, los humanos. ¿Y qué nos sostienen? Nuestros huesos. Bueno, es una analogía que a mí me es útil para que ustedes entiendan. ¿Cuál es el vector? El vector es la flecha roja. Pero ¿quiénes lo conforman? Bueno, lo conforma su componente en X, que está aquí en color amarillo, y su componente en Y. Si se fijan, entonces a veces ustedes piensan, se les queda la idea, y es normal, de que X siempre tiene que estar aquí y Y tiene que estar acá. No, pues no. Miren que aquí RY yo la tengo acá. ¿Cuál de estas dos líneas azules es más larga? ¿La línea azul sólida o la línea azul punteada? ¿O ambas tienen el mismo tamaño? Tienen el mismo tamaño. Exacto, entonces son las mismas componentes. Lo mismo pasa con las amarillas. Ambas tienen el mismo tamaño. Entonces, no importa dónde ustedes lo quieran dibujar. Siempre van, que se respete ese tamaño, pues pueden hacer el triángulo que quieran. Miren, aquí se me forma, si se fijan, aquí tengo un cuadradito y el vector R cruza ese cuadradito y me forma dos triángulos. Yo eso se los explicaba en el video que les envié. Ustedes pueden escoger trabajar con el triángulo de arriba o con el triángulo de abajo. No hay ningún problema. O sea, les va a dar exactamente lo mismo porque las medidas son iguales. Pero sigamos. Otra idea importante alrededor de los vectores es que pueden estar en cualquier cuadrante. Entonces, aquí, por ejemplo, este vector
está en el primer cuadrante. Y miren, ahí tiene la componente en Y y su componente en X. Su esqueleto. O sea, lo que forma ese vector, ahí está. Si se fijan, esta componente Y será positiva o negativa. Esta que estoy sombreando aquí. Positiva. Positiva. Es correcto, esa es positiva porque me queda sobre el eje Y. Ahora fíjense en este, por ejemplo. ¿Qué componente ya no es? ¿Qué pasa con la componente en X en este vector? Fíjense que aquí es positiva. ¿Y en este vector cómo es? Negativa. Negativa. Es negativa, muy bien. Entonces aquí yo tengo una componente X negativa y una componente Y positiva. Y aquí abajo, ¿cómo son las componentes en cuanto a signos? Negativa. Negativas ambas, muy bien. Y en este, en el cuarto cuadrante, ¿cuál sería la componente negativa? Jovencitos, aquí miren, ve, fíjense. La FX está sobre el eje X positivo y la FY va hacia abajo. Entonces, ¿cuál de ellas dos tendría el signo negativo? FY. Muy bien, gracias. Entonces, estos ejercicios son los ejercicios de la guía. Yo pensé que iba a poder saltarme de pantalla simultáneamente, pero no. Ahorita, por ejemplo, voy a dejar de compartir y me voy a meter otra vez a compartir para meterme en el simulador, que es el que quiero que vean. Entonces, vamos a ver, lo voy a reiniciar. Aunque miren, el que quiero realmente es este. Ese. Y lo voy a reiniciar. Bien. Entonces aquí tengo un plano cartesiano. Este es un simulador FET, jóvenes. Les voy a mandar el enlace para quienes tengan la facilidad de descargarlo porque es muy útil para jugar. A mí estos cositos me encantan porque uno juega con ellos y uno entiende mejor. Entonces miren, voy a colocar el vector A. Lo voy a poner por acá. Entonces, si se fijan, voy a poner un vector hipercuadradito, miren. Este es el vector A. Entonces, ¿cuánto vale la componente AX de este vector? ¿Cuánto se sombrea en el eje X? ¿Hasta dónde llega aquí? 10. 10. ¿Qué va a pasar, amores? Si yo cambio este vector y lo bajo aquí, ¿qué cambio han observado? ¿Cuánto sigue siendo la proyección en el eje X? 10. 10. ¿Y en Y a dónde está ahora? ¿Aquí qué número iría? 5. Muy bien. 5. Excelente. Entonces miren que aquí dice AY es 5 y AX es 10. Vean que cuando yo lo vuelvo a subir, lo voy a volver a subir. Miren cómo cambian aquí los números. Entonces fíjense que ahora tengo 10 y acá se me quedó 10. Entonces lo voy a mover despacio. Miren, ¿cuál es el valor ahora de la componente en Y? ¿Cuánto vale? 12. Excelente, vale 12. Entonces miren, lo voy subiendo y ahora ¿cuánto vale? 13. 13. Excelente. ¿Y ahora? 14. Muy bien. Lo voy a llevar a 15. ¿Qué otro número cambia, jóvenes? ¿Alguien me quiere decir qué otro número cambia a medida yo muevo este? ¿Pueden darme las descripciones que quieran? No me tienen que decir así como El palabras. del vector. Ajá, miren, aquí, recuerden que esta flecha significa vector. ¿Cuánto vale ese vector? Entonces, miren, cuando está aquí abajo, este vector vale 11.2. Es decir, esta línea azul mide 11.2. Esos eran los ejercicios que nosotros hacíamos con el teorema de Pitágoras. Y que jóvenes, yo tengo que hacerles algunos ejercicios más porque eso solo se comprende con mucha práctica. O sea, si ustedes ahorita se sienten desorientados, no es su culpa. Realmente yo debía hacerles más ejercicios para que afiancen. Entonces, trataré de hacerlo en estos días, pero no se sientan culpables por no entender. Es que esto lleva tiempo, esto lleva su ratito. Entonces, miren, ay, mi reunión terminará en 10 minutos, dice. Ay, qué triste. Bueno, avancemos pues. Entonces, miren, ¿ves? Si subimos aquí,
Fíjense que cambia 10. ¿Y ahora cuánto me mide el vector A? 14.1. Mide 14.1, muy bien. Y miren cuánto es el ángulo ahora. Si nosotros vemos el ángulo, es que el ángulo cambia. Miren que si yo lo subo a 15 en su componente en X, este ángulo se me hace más grande. ¿Qué va a pasar si yo lo sigo subiendo este vector? Voy a bajar el plano cartesiano y me voy a llevar el vector para acá. ¿Qué va a pasar con el ángulo, jóvenes, si yo lo subo, por ejemplo, aquí? Esto que estoy marcando aquí, ¿cuál es el valor que yo le daría a la componente en Y si lo subo hasta acá? Según esta escala que tengo aquí en mi plano cartesiano. 30, creo. 30. 30, veamos. Ahí está. ¿Es 30? No, 25. Muy bien, es 25, no, pero está muy bien, porque de eso se trata de usar el simulador, que uno dice es 30 y de ahí se fija y dice, ah, no, si es cierto, es la mitad. Miren, aquí es 15, ¿eh? Aquí es 5, entonces aquí sería 25. Entonces miren qué pasa con el ángulo. El ángulo se hace cada vez más grande. Vamos a ver este vector en sus componentes. Fíjense que era lo que yo les decía. Por ejemplo, ¿quién es la componente en Y? Es la sombra en Y que me produce este vector. Miren que yo lo bajo y ¿qué pasa? La sombra se baja. Miren que lo sigo bajando y la sombra se baja. O sea que cuando me hacen componentes en los dibujos que se me salen del vector, es imposible, no se puede. Esta es una manera de representar las componentes, pero no es la única, pues también está esta, miren. La otra que yo les hacía en el dibujito. Y si la subo, entonces se me sube. Entonces se me sube. Esto es importante, jóvenes, porque los vectores con sus componentes siempre forman un triángulo rectángulo. Y esto es lo que nos permite utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para calcular cada uno de estos números. Todos estos números yo me los saco con el teorema de Pitágoras. Y de hecho vamos a hacer un ejercicio, bueno, no aquí, pero yo se los voy a grabar para que ustedes vean cómo puedo obtener yo, si tengo dos componentes 10 y 10, llegar a este 14.1. Y cómo puedo llegar a este 45. Entonces, ese ejercicio yo se lo voy a hacer para que ustedes entiendan qué relación hay. Ahorita solo quiero que vean la geometría de los vectores. Entonces, si ponemos aquí los valores, entonces acá está, miren, 14.1, que es este valor, 10 y 10. ¿Qué creen que va a pasar, amores, si yo llego la componente X hasta 20? ¿Qué irá a pasar con el ángulo? ¿Va a ser mayor que 45 o menor que 45? Arriésguense, que no les dé miedo. Mayor. Ajá, muy bien, mayor. ¿Habrá alguien que diga menor? Bueno, vámonos con el que dijo mayor, porque el tiempo es oro. Vamos a ver, lo voy a llegar a 25. Entonces miren lo que va pasando con el ángulo. Ahí está. El ángulo se hace más chiquito. Entonces, esta distancia que está aquí, que es lo que me representa el ángulo, si yo alargo la componente en X, entonces si se fijan la tendencia es a disminuir. Lo voy a alargar un poquito más, solo en X, miren. Lo alargo más y se me hace más chiquito. Lo alargo más y se me hace más chiquito. Lo alargo 5 unidades más y se me hace más chiquito. Entonces miren, ya voy por 40 en las X y ya voy por 10 en las Y. Y entonces, ¿de cuánto es mi componente? De 41.2. ¿Por qué creen que este número se hace más grande? ¿Qué pasa en el dibujo? Sin miedo, jóvenes, sin miedo. O sea, ustedes no tengan miedo de opinar. Que es que así es que uno va sacando lo que uno piensa y así va organizando la información nueva. Miren qué pasa. Porque el vector Ajá. llega más largo. Porque el vector, Llega más largo. correcto, el vector llega más largo. Entonces, ¿qué pasa si yo lo llevo a 45 aquí? A 44, porque ya no me da el plano. Lo voy a llevar a 44. ¿Qué va a pasar con ese número? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar. Este número va a aumentar, miren, y ahí voy. Va a 43, va a 44. ¿Y qué pasa con el ángulo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ah, disminuye, muy bien. Entonces ahora hagamos un ejercicio en el sentido contrario, así rapidito. Volvamos a donde estamos. 10, 10 en cada uno. Entonces ahora lo voy a subir en Y.
Y miren, esta es otra manera de representar las componentes que se mira como más bonito, un poquito más separadito para que no lo confundamos con los ejes. ¿Qué creen que va a pasar con el ángulo cuando yo lo eleve a lo largo de Y? ¿Ese ángulo va a aumentar o se va a hacer más chiquito? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar. Ah, bueno, entonces miren, ¿ve? Lo voy subiendo. ¿Cuánto me vale Y ahorita? ¿Cuánto me vale la componente? 11.0. Muy bien, 11, así. Ahorita ya lo llegué yo a 15. Y miren lo que pasa con el ángulo. Está aumentando. Ahora voy a llegar a 20. Y miren, el ángulo está incrementando. ¿Y qué pasa con el valor del vector? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces miren, lo subo, lo subo, lo subo, lo subo y este vector aumenta. Entonces, jóvenes, no quiero que se me cierre la sala así abruptamente. No voy a avanzar más. Voy a dejarlo por acá. Pero hoy lo que quería que les quedara claro es que hay situaciones físicas que se representan con vectores. Que los vectores son flechas que nos ayudan a analizar fenómenos físicos en el plano cartesiano, a comprenderlos mejor. Hoy lo único que hemos hecho es entender que un vector está formado por dos elementos importantes, por su componente en X y por su componente en Y. Una pregunta antes de irnos. Ahí. ¿Qué pasa con mi componente en X? ¿Tiene componente en X o no tiene? No tiene. No tiene. Entonces miren, Tiene. aquí ha desaparecido. ¿Qué valor es el que está aquí? 0. Entonces Cero. sí tiene. Sí No. tiene. Lo que pasa es que su valor es 0. Pero está bien, yo lo felicito porque siento que me han agarrado el feeling. Ahora voy a pasar esto para acá. Y entonces miren qué pasa con su componente en Y. Miren Queda con su- 0 también. Queda queda 0. 0. Entonces, todo vector tiene dos componentes, siempre y toda la vida. Puede ser que estén sobre el plano, como este, que ya lo voy a quitar. Puede ser que esté así, y voy a quitar los valores también. Y voy a quitar el ángulo. Este puede ser un vector con una componente Y en 0. Entonces, bien, jóvenes, yo les voy a mandar el ejercicio para que ustedes lo analicen y nos podríamos reunir otra vez. No sé, nos podemos poner de acuerdo por el grupo porque esta reunión se me va a cerrar. Y quisiera saber también si tienen preguntas antes de que la reunión se me cierre. ¿O está todo bien? No se me abalancen. Para mí sí ya está todo bien. Bueno, sí, jóvenes, como les digo, miren, este es un tema de mucha práctica, Sí. este es un tema de muchísimos ejercicios y eso nos ha hecho falta. Bueno, no solo ustedes tienen complicaciones, los profesores también, porque a veces no logramos salir con todas las actividades que tenemos, pero yo voy a tratar de hacerles un par de ejercicios más para que ustedes entiendan lo que hemos estado haciendo hoy. De cualquier manera, yo les recomiendo que si tienen computadora en su casa o si pueden acceder al simulador desde el celular, que los usen, porque son muy intuitivos y uno así va comprendiendo mejor. Entonces les agradezco por haber venido hoy a esta reunión. Les recuerdo que es importante que estemos todos a la hora porque estas son reuniones de Zoom gratuitas, entonces tienen una duración limitada. Mañana nos vemos en el reforzamiento de química. Y bueno, todas las preguntas el día de mañana. Entonces, les agradezco muchísimo por haber venido hoy. Así que buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, profe. Bye. Buenas noches, Buenas noches, profe. profe. Buenas noches.